La paz del Señor con ustedes. Dios nos sigue amando y nos sigue hablando. Nosotros seguimos predicando y gracias porque usted nos sigue escuchando. Y el que atiende, aprende. Y en la medida que vamos aprendiendo, vamos creciendo. El apóstol San Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice que los recién nacidos, los que están comenzando a disfrutar esta nueva vida en Cristo, los que son parte de la iglesia, los que queremos ser discípulos de Jesús, deseamos una cosa. Oiga lo que deseamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcan para la salvación, si es que han gustado que el Señor es bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de que uno ha gustado que el Señor es bueno, después que uno le ha encontrado el gusto a escuchar la palabra de Dios, apetece, desea, anhela más para seguir creciendo. Y por eso estamos aquí, pidiéndole al Señor que Él sacie el deseo de nuestro corazón. Gracias, Padre, por habernos llamado desde el día del bautismo y habernos puesto en este camino, en esta nueva vida y en esta familia que es la iglesia en la que estamos creciendo. Gracias por todo el alimento que recibimos en cada oración, en cada Eucaristía, en cada lectura de la palabra, en el testimonio de los santos. Gracias por todos los medios de crecimiento. Gracias, Señor, por este encuentro que en este momento sacia nuestro deseo de crecer espiritualmente. Háblanos, Señor, a nuestro corazón y ayúdanos para responder a tu palabra y avanzar en este camino por el que tú has decidido llevarnos. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que van a crecer dicen amén. Soy Salvador Gómez y les invito a meditar este tema, sirviendo y creciendo. Jesús le enseñó a sus discípulos la actitud que de veras nos va a ayudar a crecer. Estudiar nos ayuda a crecer, orar nos ayuda a crecer, asistir a la Eucaristía cada domingo nos ayuda a crecer, nuestros grupos de oración, nuestros cursos de crecimiento, nuestros retiros, todo eso nos ayuda a crecer. Pero hay una actitud que está a la base de todo el verdadero crecimiento de todos los cristianos. Y Jesús lo explica a sus discípulos en San Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. Mateo 20, 26, 28. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, será su servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida
como rescate por muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si alguien quiere ser grande, y aquí no es grandeza en cuanto a ser mejor que otros, en cuanto a tener una mejor posición que otros, no. Aquí es grandeza en cuanto a madurez, en cuanto a crecimiento. Si alguien de ustedes quiere alcanzar la plenitud, que se ponga a servir, porque esa es la actitud que yo les enseñé. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, y ese debe ser el lema de nuestra vida. En tu familia tú tienes que saber, yo estoy aquí para servir, para dar mi vida como rescate por muchos, o sea, para ayudar a muchos o ayudar a los que están a tu lado. En la iglesia tú debes decir, yo estoy aquí para servir. En la sociedad, cuando llegues a tu trabajo, cuando llegues a donde están tus vecinos, tus amigos, llévate esa actitud. Yo soy siervo. Y esa actitud de siervo te hace crecer. El Papa Francisco, hablando a los que estamos creciendo dentro de la iglesia, nos dice que cuando la iglesia nos invita a servir, nos invita a crecer. Le voy a leer de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium el número 10. Papa Francisco, Evangelii Gaudium número 10. Dice: la propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menos intensidad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicarle vida a los demás. Cuando la iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicarle a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. La vida crece, la vida madura, la vida se alcanza en la medida que yo la uso para darle vida a otros. Pero cuando yo solo busco mi comodidad, mi aislamiento, mi privacidad, mi tranquilidad, la vida se va a ir acortando. Pero en la medida que tú tienes esa actitud, yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo aquí estoy para comprometerme, en esa medida tú vas creciendo. Claro, es posible que tú digas, sí, hermano, pero yo no estoy preparado, yo no estoy capacitado, yo necesito más cursos, más tiempos. El Papa Francisco sigue diciendo aquí mismo, no necesitas más cursos, no necesitas más tiempo, necesitas ponerte ya a servir. Claro, dice, vas a ir creciendo, pero en la medida que vayas sirviendo. Voy a leer el numeral 121, siempre exhortación Evangelii Gaudium. Ahora el numeral 121. Por supuesto, dice el Papa Francisco, por supuesto, todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor, un testimonio más claro del Evangelio. En este sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. Pero eso no significa que debamos postergar la misión evangelizadora.
sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponde a la situación en que nos hallamos. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones, nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces, eso que ha descubierto, eso que te ha ayudado a vivir, que le da sentido a tu vida, que te da esperanza, eso es lo que necesitas comunicarle a los demás. Nuestras imperfecciones no deben ser una excusa, sino al contrario. La misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. Tus imperfecciones, lo que no puedes, es que yo no soy digno, los pretextos que tenga, no tengo tiempo, es que no tengo la preparación, dice, todo eso es excusas. Pero no deben ser las excusas para no comprometerte, precisamente dice, al contrario. La misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. Si tú dices, es que yo no estoy dando el testimonio, yo no me puedo poner a servir, entonces póngase a servir, porque el compromiso a servir lo obliga a dar el testimonio. Hermano, es que yo no he estudiado suficiente para poder dar catequesis, para poder leer, yo no puedo. Entonces, comprométase a dar la catequesis y ese compromiso lo obliga a estudiar. La misión, el servicio, es un estímulo para tu crecimiento. Servir es servir y es crecer y es prepararte, es estimularte. Claro, cada uno, dice el Papa, según sus niveles, porque San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos dice que todos tenemos dones diferentes, que somos parte de un cuerpo y cada uno tiene funciones diferentes. Y aquí hay que descubrir los dones para ponerlos al servicio. Y San Pablo dice, en la medida que los dones que tú tienes estén al servicio del crecimiento del cuerpo, tú estás creciendo y vas a alcanzar la estatura del hombre perfecto según la imagen de Cristo. Leo lo que dice San Pablo, Efesios, voy a leer el capítulo 4, el versículo 7, y luego me voy a saltar para leer del versículo 11 al 16. Cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Versículo 11. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombres perfectos, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva, zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana, de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo
hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón, cohesión, por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y la edificación en el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí me gustaría detenerme a explicar cada palabra, pero hay que tomar el concepto. Somos parte de un cuerpo. Ese cuerpo, en primer lugar, es tu familia. Tú eres miembro de un cuerpo. Tu familia es un cuerpo. Eres miembro de un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Eres miembro de un cuerpo. La sociedad en la que vivimos es un cuerpo. Y cada miembro tiene funciones diferentes. Y cuando actuamos es para darle trabazón, dice, ligamento, solidez, para mantener unido al cuerpo y para mantenerlo creciendo hasta alcanzar la plenitud a la que Dios nos ha llamado en Cristo. Y tú, en la medida que pones al servicio de los demás los dones que has recibido, en esa medida tú también te perfeccionas y vas alcanzando la estatura, la plenitud, el verdadero valor que tienes dentro de ese cuerpo. Ahora yo sé, la pregunta más grande que hay en tu mente y en tu corazón es: ¿y cómo sé yo cuáles son los dones que Dios me da? Mira, Dios da diferentes dones. A uno le da dones extraordinarios, a otros dones sencillos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 799, lo dice claramente. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 799. Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienden directa o indirectamente a una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Lo grito más fuerte: no solo es para el bien de la iglesia, sino para el bien de los hombres, de las familias, para el bien de la sociedad del mundo, para responder a las necesidades. Dice que el Señor nos ha dado carismas. Cada uno de nosotros tiene carismas. ¿Qué son esos carismas? Son dones que el Señor nos da para desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás. Cada persona tiene carismas, tiene dones. Hay estudios que dicen que tú tienes por lo menos 30 dones, 30 carismas, que tú tienes muchas cosas en las que puedes desarrollar tus capacidades para servir. Pero dice el catecismo que unos son extraordinarios y otros son sencillos y humildes. Pero no importa cuán brillante sea tu carisma, cuán extraordinario sea o cuán sencillo y humilde, lo importante es que tú lo pongas al servicio para que se vaya desarrollando y vaya a convertirse eso que es humilde y sencillo en algo verdaderamente extraordinario, en algo verdaderamente grande. Pero nunca se va a poder desarrollar si no lo pones a ejercitar. Eso es lo importante. Ahora, la pregunta que tenemos es: ¿y cómo sabes tú? ¿Cómo sabes? Eso solamente te lo va a ir dando el tiempo.
la perseverancia en tu familia, conviviendo, nadie aislado, como dijimos al comienzo, nadie encerrado se va a dar cuenta cuáles son los dones que tiene. Tienes que estar al contacto. Unos están al contacto real, otros quizá virtual, desde tus redes sociales, a lo mejor encerrado en tu cuarto, estás desarrollando porque estás en contacto con otros. Pero si te encierras en ti mismo, lo que vas a sentir es una sensación de que tú no puedes hacer nada, de que nadie te necesita, y llegarás a sentirte hasta estorbo, llegarás a sentir que yo estoy de más en este mundo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Estás aislado, no estás de más, estás solitario. Ponte al contacto de los demás y vas a ir descubriendo tus carismas. Todos somos carismáticos. Por ser miembros de un grupo o de un movimiento de la iglesia que se llame así, sino por desarrollar los carismas que hay en ti, desarrollar esos dones y talentos. Ahora, ¿cómo sabes cuáles son? Te voy a explicar 3 maneras. 3 maneras sencillas de poder discernir. Esto es discernimiento de carismas. La primera es la oración. Cuando tú estás orando, el Señor pone en tu mente y en tu corazón esos motivos por los cuales tú oras. Hay personas que oran por los niños. El Señor les va a dar carismas para tratar con niños. Hay personas que oran por los enfermos. El Señor les va a dar carismas para tratar con enfermos. Hay personas que oran por los matrimonios. Señor, te pido por las parejas. El Señor te va a dar carismas para trabajar con parejas. Últimamente, mi esposa y yo estábamos orando por todas las familias que están sufriendo la muerte de los seres queridos, y en una semana nos puso al contacto de 4 familias. Imagínense ustedes, si empiezas a orar, por eso que estás orando, Dios te va a mandar a trabajar. Un ejemplo lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos del 6 al 10. El apóstol San Pablo sale con ganas de evangelizar. Mira lo que él quiere. Él quiere evangelizar. Él quiere predicar. Ese es el deseo. En su oración, él quiere que el Señor lo use para llevar la palabra. Y dice el capítulo 16, versículos del 6 al 10. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio que estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado ahí para evangelizarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo en oración sabe dónde y sabe a qué el Señor lo va guiando en la medida que él está orando. La oración nos guía hacia dónde el Señor quiere y qué nos manda hacer. Si ustedes siguen leyendo todos los capítulos a continuación, van a ver que en Macedonia se convierte una comunidad
con dos familias, primero Lidia y después el carcelero de Filipo, y ahí nace una comunidad tan grande que después le ayudó a Pablo a evangelizar lo que él deseaba era evangelizar, y el Señor lo manda ahí donde va a nacer una comunidad que lo apoya. Lean la carta a los Filipenses y ahí van a saber todo el trabajo que hizo Pablo en Filipo, que era una ciudad de Macedonia. Pero ¿cómo supo? Orando. Otro ejemplo lo puedes leer en Hechos capítulo 10, versículos del 1 en adelante, cuando Pedro está en oración y el Señor le da una visión de un manto con diferentes comidas, y el Señor le dice: mata y come. Él dice: Señor, yo no he comido nada impuro. No llames impuro lo que Dios ha purificado. El Señor lo está preparando en oración, porque vienen de la casa de Cornelio, un centurión romano pagano, a decirle que el Señor lo llama para evangelizar en esa casa. Pedro no se le hubiera ocurrido ir a la casa de un pagano. Él no hubiese tomado esa iniciativa si no fuera en oración. La oración le mostró que el Señor lo quería usar para bautizar a los primeros paganos, y hay que seguir leyendo mucho en la palabra de Dios para saber todo lo que el Señor desarrolló a través de esos hombres, Pedro y Pablo, que en oración se dejaban guiar. Número 2, en segundo lugar, otro criterio de discernimiento son las necesidades concretas de las personas con las que vives. Mira tu familia, abre los ojos. Ahí el Señor te va a mostrar las necesidades. Mira tu comunidad cristiana, mira tu parroquia. Ahí el Señor te va a mostrar las necesidades. Mira dónde trabajas, mira dónde estudias, mira dónde vives alrededor tuyo. Vas a empezar a ver cuántas necesidades, y el Señor que te muestra esas necesidades te va a capacitar para responder. Los dones no son adornos. Los dones son herramientas prácticas para resolver problemas reales. Lee el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículos del 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Yo solo te leo el versículo 1 y después tú lo lees y te explico. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia diaria. Me detengo para explicar cuál era la necesidad. La comunidad creció, ahora había que atender, pero los que venían del paganismo se quejaban porque decían: estos atienden más a los hebreos, a los que vienen de su religión judía, y a nosotros nos marginan. Y en ese momento que la comunidad necesita, surge la institución de los diáconos. Pedro dice: bueno, elijamos unos hombres para que ellos atiendan en las mesas, para que la comunidad resuelva, y oran por 7 hombres y los ponen a servir. Pero ese servicio es respondiendo a la necesidad. No es que habían 7 hombres muy llenos del Espíritu Santo y los van a condecorar y como privilegio los van a hacer diáconos y ellos eran gente más importante, por eso son diáconos. No. Diácono es el que sirve a la comunidad. El don es para la satisfacción, para satisfacer una necesidad concreta. Entonces, ¿cómo sabes cuál es el don que tienes? ¿Cuáles son las necesidades que estás viendo?
yo no veo necesidad, entonces no vas a tener dones. ¿Querés tener dones? Ten un corazón solidario, ten los ojos abiertos, ten la mirada como la Virgen María en las bodas de Caná. La invitan a la fiesta, pero ella se fija que falta el vino. Ella se fija, hace falta el vino. Y entonces ella sabe cuál es el milagro que es necesario que ocurra. Vámonos a eso porque es el número 3. Fíjate, la Virgen María, cuando leas San Juan capítulo 2, vas a saber cómo descubres tus carismas. ¿Qué es lo que te piden que hagas para atender a las necesidades? Primero dijimos oración. Después dijimos visión. Hay que ver lo que está pasando y ver las necesidades concretas. Ahora vamos a ver la petición. ¿Qué te piden a ti que hagas? Cuando la Virgen María ve en las bodas de Caná que hace falta el vino, tú lo puedes leer del capítulo 2 de San Juan, versículos del 1 en adelante hasta el versículo 10. La Virgen María tiene su mirada atenta. Ella está observando, está invitada, pero no está distraída. Es que a veces nosotros estamos muy distraídos. En la casa no vemos lo que está pasando. En la iglesia no atendemos las necesidades. Pero la Virgen María está atenta y se fija, no tienen vino. ¿Qué es lo primero que hace ella? Orar. ¿Se va a hablar con quién? Se va a hablar con Jesús. Ese es el camino para ver los carismas. Vas a orar, Señor, no tienen vino. Y la Virgen María llama a los siervos y les dice, hagan lo que Él les diga. Y Jesús, ¿qué les pide a los siervos? Llenen las tinajas de agua. Y ellos, dice, la llenaron hasta arriba. Me encanta eso. Hasta arriba, hasta el borde. ¿Qué quiere decir eso? Pusieron toda el agua que podían poner. Y luego les dice Jesús, saquen ahora y lleven de esa agua al mayordomo. El mayordomo prueba el agua, pero está convertida en vino. Y él dice, este es el mejor vino. Este milagro va a resolver la necesidad. ¿Cómo? Haciendo lo que el Señor pide. La comunidad es la que reconoce por su necesidad a quién le va a pedir qué. Fíjense cómo la Virgen María actúa. Ella no le va a hablar al novio, ni le va a hablar a los siervos. Ella habla primero con el que puede hacer el milagro. Y Jesús no le dice a la Virgen, no le dice, madre, llena las tinajas de agua. No, Él sabe quién puede sacar agua del pozo, quién tiene la fuerza para estar jalando agua, porque era mucha agua, son los siervos. Y Jesús no manda a los siervos con la copa de vino, llévensela al novio. No, llévensela al mayordomo, porque el mayordomo es el único que en la fiesta puede decir qué se bebe y qué se come. Si él lo prueba y lo autoriza, lo van a repartir. Eso quiere decir trabajando en equipo, pidiéndole a cada uno que haga lo que puede hacer. Pon atención. ¿Qué es lo que te están pidiendo que hagas? Porque a veces uno quisiera estar en la boda. Aquí vengo a convertir el agua en vino. Hermanito, eso no lo puedes hacer tú. Tú puedes echarle agua a la tinaja. Porque hay gente que quiere hacer algo, pero nadie se lo está pidiendo. Pon atención qué es lo que más te piden. Aunque te pidan cosas sencillas y humildes, como dice el catecismo, hay carismas que son pequeños. Te van a pedir tal vez que des la bienvenida,
pues a lo mejor el Señor te está dando un carisma de acogida, un carisma de empatía, un carisma de hacer puente con los hermanos, o te van a pedir que cocines en el retiro. Hermana, encárguese usted de la cocina y tú vas a hacer la comida porque tienes un carisma especial para hacer con un par de cebollas y una libra de arroz un guiso maravilloso. Los demás necesitan demasiados condimentos, pero tú tienes esa habilidad. Eso es tu don, desarróllalo. Sí, pero yo lo que quiero es cantar, pero no te piden que cantes. Haz lo que te piden, llena las tinajas de agua. Y haciendo eso, tú colaboras. A otro le van a pedir, por favor, haga una oración. Y hazla con humildad. A otros le van a pedir, hermano, predique usted. A otros le van a decir, hermanito, ¿puedes cantar? A otro, hermano, ¿puedes tú organizar? Cada uno tiene carismas diferentes. Los dones los da Dios, obviamente, pero ¿quién los reconoce? Los reconoce la comunidad. Y la comunidad es la que certifica, la que respalda, la que confirma en la medida que solicita. Pon atención. ¿Querés saber cuál es tu don? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que te piden que hagas? Cambia un poco tu mentalidad. Hay gente que dice, hermano, yo quiero ser predicador. ¿Cómo puedo hacer para ser predicador? Buen deseo. Yo siempre les digo, intégrate en una comunidad y haz lo que ellos te pidan que hagas. Porque no es yo quiero convertir el agua en vino. La Virgen María no dijo, no tienen vino, voy a convertir el agua en vino. No, ella humildemente hace lo que le piden. ¿Y ella qué fue lo que hizo? La necesidad le pide interceder. Y ya nada más, la Virgen ni echó agua, la Virgen ni sacó del vino, la Virgen no habló con nadie, solo con Jesús. Fíjate, su carisma fue intercesión. Los otros llenaron, los otros sacaron el agua. Ese fue su carisma, el servicio práctico. Tú no sabes que ese servicio humilde es parte del trabajo de toda una comunidad y al final el Señor va a hacer el milagro. Si vuelves al ejemplo de Hechos capítulo 6, cuando llamaron a los primeros diáconos, entre ellos iba nada menos que el primer mártir cristiano. Mira la lista de los diáconos. Vuelvo a Hechos capítulo 6, ya lo leímos, pero dice, nombraron a 7 hombres, versículo 5, la propuesta les pareció bien a toda la asamblea y eligieron, oiga, ¿a quiénes? A Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solo quiero que notes los 2 primeros nombres. Nombraron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. A Felipe. ¿Para qué los nombraron? A ver si recuerdas. ¿Para qué eligieron esos diáconos? Los eligieron para servir en las mesas. Fíjate el trabajo humilde. Para limpiar las mesas, para traer los platos, para recoger los platos, seguramente para lavar los platos, a lo mejor tal vez hasta para cocinar, porque no era solo servir en la mesa, para atender en las mesas era todo lo que había que hacer para que comieran, para que las viudas estuvieran bien atendidas, las necesidades prácticas. ¿A quién llamaron para eso?
a Esteban, a Felipe. Si tú le das la vuelta a la página y sigues leyendo del versículo 8 en adelante, porque nos quedamos en el versículo 7, si sigues leyendo del versículo 8 te llevas una sorpresa enorme. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en el pueblo. Oye, si lo llamaron a servir en las mesas, pero haciendo lo que le pidieron que hiciera, el Señor le fue dando dones. En la medida que tú haces bien lo que te piden, en esa medida desarrollas tu capacidad de servicio, y el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El Señor le da a Esteban un ministerio tan grande. Bueno, fue el primer mártir. Él dio la vida por Cristo. Fue el primero de todos en morir por Jesús. Y si le doy seguimiento a Felipe, Felipe es otra historia. Felipe fue el que llegó a predicar más lejos. Felipe fue a predicar, si lees Hechos capítulo 8, versículos del 4 en adelante, dice que empezó una persecución y se dispersaron, y Felipe llegó a predicar la buena nueva hasta Samaria. Fue el primero que fue llamado a servir en las mesas. Ahora es el gran predicador en Samaria, y fue el que bautizó al etíope, al eunuco. Hay que conocer la palabra de Dios para saber cómo se van desarrollando los carismas. ¿Cómo comenzó Esteban? Limpiando mesas. ¿Cómo comenzó Felipe? Atendiendo platos, poniendo vasos. ¿Y qué fueron esos grandes siervos? Comienza haciendo bien eso pequeño que te piden, para que luego el Señor te dé dones más grandes. El Papa Benedicto XVI, animando a todos los que en la iglesia estamos queriendo servir, nos pide que hagamos lo que podamos hacer y que seamos humildes. En un documento que él nos escribe, que es una carta encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor, en el numeral 35, la sabiduría de Benedicto XVI nos ilumina Dios a través de este Papa con estas palabras: a veces el exceso de las necesidades o lo limitado de sus propias actuaciones nos hará sentir desaliento. Pero precisamente entonces nos alivia saber que en definitiva no somos nosotros instrumentos en las manos del Señor, y nos liberamos así de la presunción de tener que mejorar el mundo, algo siempre necesario en primera persona y por sí solo. Nos haremos con humildad lo posible, y con humildad confiaremos el resto al Señor. Quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podemos y hasta que Él nos dé fuerza. Sin embargo, hacer todo lo que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos es la tarea que mantiene siempre activo al siervo bueno de Jesucristo. Nos apremia el amor de Cristo. A veces, dice, habrán necesidades más grandes. Quisiéramos hacer cosas más grandes, pero espera. Haz lo que te están pidiendo. Resumimos estos tres criterios de discernimiento. Primero, la oración. Ora: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo quiero servirte, yo quiero servir. Y el Señor va a poner en tu mente: yo quiero atender a los jóvenes, Señor, de nuestra comunidad.
Ahí se te enciende una luz, estás orando por jóvenes, Dios te dará dones para ayudar a los jóvenes. Señor, quiero pedirte por los matrimonios, enciende la luz, el Señor te está poniendo en el corazón los matrimonios. Recuerda a Pablo, pasa por Macedonia, el Señor le estaba llevando ahí. Lo que el Señor te ponga en oración se va a convertir en tu don. Claro, si no oras, no vas a recibir esos dones. Número 2, pon atención a las necesidades de tu familia. Pon atención a las necesidades de tu comunidad. El que pone atención a lo que se necesita, el Señor le va a dar el don para resolver esa necesidad. Pero si tú no le pones atención, si no escuchas a tus hijos, no escuchas a tu esposa, si tú ni siquiera vas a la iglesia, ¿cómo el Señor te va a dar dones para resolver problemas? Si tú ni siquiera saludas a los vecinos, si no te importa lo que está pasando en tu trabajo, no vas a tener dones. En la medida de que tus ojos vean la necesidad, en esa medida el Señor te va a dar dones para resolver esas necesidades concretas. Y número 3, ¿qué te están pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que te están solicitando? Por favor, llame a fulano, llámalo. Por favor, hermano, escríbanos esto, escríbelo. Mire, háganos un dibujo, por favor, haz el dibujo. Hermano, haga unas letras. Nosotros sabemos que usted puede hacer unas letras haz las letras. Hermano, háganos unas tarjetitas para ponérselas, haz las tarjetitas. Acuérdate, te están llamando a atender mesas, pero Dios está viendo tu diligencia. Dios está viendo tu amor para hacer lo que te piden y Él te va a dar dones más grandes. No llegues a decir, aquí vengo a predicar, si lo que te están pidiendo es poner las sillas. Pon las sillas y ponlas bien. Y ora por cada persona que se va a sentar ahí. Haz bien con diligencia lo que te están pidiendo y Dios estará preparando dones extraordinarios para que tú los administres. Si estás haciendo bien lo que estás haciendo, te estás capacitando para hacer cosas más grandes. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ilumina. Nosotros queremos crecer. Queremos llegar a ser grandes discípulos de Cristo, pero ese crecimiento no solo lo da el estudio, no solo lo da la permanencia en una comunidad, lo da la actitud de estar sirviendo. Danos ese corazón de siervo, Señor. En oración revélanos dónde quieres que hagamos, dónde quieres que sirvamos. Mándanos tu Espíritu Santo, porque Él dice dónde, Él dice a qué, y Él que nos señala el camino nos va a dar la capacidad para cumplir esa misión. Gracias, Señor, por la familia en la que estamos, por la comunidad en la que estamos, por el trabajo donde estamos, por el lugar donde estudiamos. Ayúdanos a estar con los ojos atentos como los de la Virgen María. Si no tienen vino, si no tienen paz, si no tienen comunicación, si no tienen amor, si no tienen, no sé qué es lo que falta, pero ayúdanos a verlo y a ser parte de la respuesta a esas necesidades. Señor, si me permite ver una necesidad, capacítame para que yo pueda ayudar a resolverla con humildad, sabiendo que solo haré lo que puedo hacer y tú vas a hacer el resto. Gracias, Señor, porque estoy disponible, sirviendo en lo que me piden, atendiendo a los que me solicitan. Estoy a la mano, estoy disponible, no me encierro, no digo no me hablen, nadie se meta conmigo. Al contrario,
Soy un hermano solidario, soy una persona atenta a las necesidades y acompaño a los que se sienten solos y escucho a los que me piden, por favor, quiero hablar con usted, escúcheme. Hable, el Señor me dará dones de consejo, de discernimiento en la medida que yo atiendo al que me pidió que lo escuchara. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ha iluminado. Ayúdanos a mantenernos siempre deseosos de alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre. Te lo pedimos orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que van a tener un corazón de siervo dicen amén. Nosotros queremos servirle. Suscríbase en nuestro canal de YouTube Salvador Gómez Oficial. Y si quiere invítenos a compartir la palabra de Dios en su comunidad. Ahí tiene nuestro teléfono WhatsApp, es nuestra única forma de comunicarse con nosotros. Escríbanos, invítenos para que seamos parte del crecimiento de su comunidad. Mientras tanto, ore por nosotros, que nosotros siempre estamos orando y trabajando por usted. Que el Señor nos bendiga.